Vamos a presentar al invitado de hoy. Estoy hablando de Pablo Cayota, profesor de Historia de formación, 40 años decía de experiencia en la enseñanza pública y en la privada. Integra además la Dirección General del Colegio Santa Elena y es coordinador del Instituto de Educación de la Universidad CLAE. Pablo, buenas tardes, ¿cómo andás? Buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. A las órdenes. Pablo, bueno, muchos temas para hablar contigo, pero vayamos de lo particular a lo general, que es esto último de las pruebas PISA, que yo advierto cierta conformidad, de tipo, bueno, a muchos otros les va peor, pero hay algunos puntos que son preocupantes. Por ejemplo, la dificultad en matemáticas que persiste, o la dificultad en comprensión lectora. Pero como tampoco empeoramos demasiado respecto a la última medición, queda esa sensación de conformidad. ¿Cuál es tu opinión al haberte empapado de los números que dejan las pruebas PISA? Yo creo que estos últimos días han sido muy importantes para la educación porque, además de las pruebas PISA que se presentaron la semana pasada, la semana anterior el Instituto de Evaluación Educativa del Uruguay también presentó su informe sobre el estado de la educación, que es cada 2 años, debe presentarlo al Parlamento, basado en pruebas nacionales que se llaman aristas. Y lo interesante de esto es que en 2 semanas tuvimos información con evidencias serias, técnicamente sustentables, de 2 instituciones reconocidas, el INED en el Uruguay y PISA, que tiene un carácter internacional. Lo interesante, y eso es una buena noticia para el Uruguay, y a veces pasa desapercibido, y por eso lo traigo a colación, es que ya prácticamente las evaluaciones de este tipo se han transformado en una política de Estado. Las pruebas PISA se aplican en Uruguay desde el 2003, y el Instituto de Evaluación Educativa fue creado por la ley de 2008, y ambos, que fueron cuestionadas desde diversos ámbitos, tanto el INED como las pruebas PISA, hoy tienen una legitimidad que nos ayudan a los uruguayos ¿a qué? A discutir no sobre las evidencias de los datos, de la información, sino a discutir sobre qué política llevar adelante, pero no seguir discutiendo si esto es negro, esto es blanco. Es algo así como el INE de la educación que proporciona datos y que nos ayudan a pensar políticas para adelante. Yo, frente a tu pregunta, creo que no hay motivos ni de festejo ni de rasgarse las vestiduras. Y Estaba viendo que Uruguay retrocedió en sus niveles de 2012 con 408,7 puntos, lejos del promedio OCDE, que es de 480. Nosotros estamos muy lejos de los países de la OCDE, de los países desarrollados. Estamos un poco por debajo del promedio de países que tienen un índice de desarrollo humano similar al nuestro. Nosotros, si algo comprobamos en las 2 mediciones del INED y de PISA, es que lo que es estable, o lo que son estables, son los problemas. Desde el 2003 al 2022, que eso es lo que mide PISA, pero también lo mide Arista desde que se creó, es que nuestros resultados desde el punto de vista del aprendizaje son deficitarios. Y más allá de pequeñas variaciones en las mediciones que han habido, la línea de larga duración es que estamos estancados, pero estancados en problemas serios, porque es serio que solo menos de la mitad de los alumnos logren tener las competencias mínimas en matemática. Menos de la mitad, quiere decir que más de la mitad no es capaz de llegar a competencias mínimas que PISA define como la capacidad de un ciudadano para moverse como tal, ¿verdad? Y para poder seguir aprendiendo. Entonces, estamos hablando de un problema serio, que no es de este gobierno ni del anterior. Es un problema estructural que de 2003 al 2022 los puntajes con pequeñas variaciones son similares. Y no solo en matemática, por ejemplo, en comprensión lectora. Estamos hablando de leer un texto básico y comprenderlo. Exacto. Cuando hablamos de que tanto en ciencia como en lectura menos el 44% es el que no logra
las competencias mínimas que establece PISA. Quiere decir que un poco menos que matemática, pero todavía en un volumen enorme, 44% de los alumnos no logran las estrategias mínimas de lectura para comprender y para seguir aprendiendo luego y para poder ser un ciudadano. Sí, sí. Pero el problema, no quiero ser dramático, pero es peor aún, porque nosotros podemos tener la mirada de que en promedio los números nos dan muy bien en América Latina. Si vamos al puntaje, estamos segundos en América Latina después de Chile. Y eso ha sido una constante en los últimos años. Entonces uno podría decir, bueno, estamos bien. En términos comparativos con la OCDE, igual estamos 70, 80, 90 puntos por debajo. Aquello del tuerto y, ¿no? En el país de los ciegos el tuerto es rey. Y lo digo porque soy petizo, si no quedaría mal, pero en los promedios se ahogan los petizos. ¿Por qué? Porque si abrimos esos promedios tan auspiciosos, vemos uno de los gravísimos problemas estructurales que tiene la educación uruguaya, que es la inequidad. Porque si hablamos de que el 51% de matemáticas no logra las competencias básicas, si vamos al quintil más bajo, al quintil 1, solo 1 de cada 4 tienen capacidades mínimas para ser ciudadanos en el siglo XXI. Solo 1 de cada 4. Sí. Según estas pruebas. Según las pruebas PISA, la última medición. Y si avanzamos en los quintiles, 3 de cada 4 en el quintil 5. Claro. O sea que ahí vemos... Ahí la inequidad es... El promedio nos termina dando aceptable en el concepto latinoamericano, pero eso está ocultando un problema de fragmentación, de segregación educativa, como dice el informe del INED, que es muy persistente, que es muy sostenido en el tiempo. Pablo, si analicemos lo que el gobierno va a llamar la transformación educativa, que es una reforma educativa, que ya empezó hace algunos meses, pero que todavía no ha concluido, que está andando, y que tiene a su principal impulsor, hoy fuera del CODICEN, como precandidato del Partido Colorado. Como tipo con más de 4 décadas de experiencia. ¿Ves con buenos ojos la transformación educativa? ¿Era necesaria esta transformación educativa? Primero, una aclaración. Todas estas mediciones claramente fueron hasta el año 22. Quiere decir que toda transformación que se haya hecho sí impactaron la gestión de la pandemia en educación, los temas presupuestales, pero no los temas curriculares que se empezaron a gestar a partir del 23. Y que además se va a empezar a medir de acá a unos años, ¿no? Exactamente. Claro. De todas maneras, hemos entrado en una dicotomía muy grande en términos de debate sobre las cuestiones educativas. Yo creo que hay indicios u hojas de ruta que esta transformación educativa delineó que están en la dirección correcta. Es decir, plantearnos un currículum por competencias es una apuesta que yo creo correcta. Hay que definir competencias porque es un término polisémico, es decir, que tiene muchos sentidos, pero tenemos que superar esa falsa oposición que se instaló en el debate uruguayo entre contenidos y competencias. En mi opinión, no es posible desarrollar una formación en competencias si no es desde muy buenos contenidos. Entonces hay que superar esa falsa oposición. Y en muchos lugares del mundo este modelo está avanzando. Pero el tema en educación, tan importante como el qué, es el cómo. Y a lo largo de la historia hemos tenido excelentes propuestas de transformación. El qué, pero luego al momento de implementarse han tenido tan serios problemas que hacen fracasar o no desarrollarse las mejores propuestas que se realizaron. Yo creo que este proceso que estamos viviendo ha adolecido de problemas de estrategia del cambio, ha adolecido de problemas de implementación, ha adolecido de problemas de recursos. Entonces, si bien la orientación es la correcta, cuando un cambio en educación no entra al aula, queda en el papel. Y algo de eso está pasando en la mayoría de los lugares, porque transformar la ley siempre es importante. Tener buenos recursos, y muchos recursos también lo es,
modernizar los currículum también es relevante, pero si todo eso luego no llega al aula, cuando el docente abre la puerta y trabaja con sus alumnos, la educación no cambia. Y eso, lamentablemente, es una historia de larga duración del Uruguay. Quiero decir con esto que nada está bien, que nada ha mejorado, que somos un desastre absoluto. No. Pero tenemos que ubicar con franqueza los aciertos y los errores. Puedo decir algunos aciertos. En este último periodo, del último periodo de pruebas PISA y del informe del INER, mejoró la cobertura. Es una buena noticia. Hay más adolescentes en el sistema educativo. ¿Eso significa que están desertando menos? Eso significa que están desertando menos. Ah, bueno. Es una buena noticia. Buena noticia. Mejoró la cobertura. Hay menos adolescentes en edad de estar en el sistema educativo que están fuera. Segundo, ese aumento de cobertura no implicó descenso en los niveles de rendimiento de las pruebas que acabamos de mencionar. Porque si aumentó la cobertura, quiere decir que ingresan sectores socioeconómicos más bajos y, sin embargo, eso no afecta el puntaje ni los resultados. Es una otra buena noticia. Mejoró el egreso en bachillerato, es decir, la enseñanza obligatoria que hay en el Uruguay. Mejoró el egreso porque veníamos de un egreso de 43% sobre el total del universo de alumnos y pasamos al 51%. ¿Es un avance? Sí, es un avance. Sigue siendo vergonzoso en América Latina porque si bien nosotros mejoramos, el resto de los países también lo hizo. Claro. Pero hay que señalarlo, mejoró el egreso y eso es bueno. El problema es que nos está faltando entrar en lo que yo llamo la caja negra del sistema educativo, que puede ser algo como el líquido raquídeo que mencionabas hace un ratito. Es decir, lo esencial, qué es lo que hay que hacer para que cambie la educación. Y cambiar la educación lleva muchos recursos, lleva mucho tiempo, lleva mucho trabajo, muchos conflictos y hay que tener buenos liderazgos y buenos planes. Y saber esperar, ¿no? Hay que saber esperar. En el momento. ¿Sabes? Yo quería preguntar, porque tiene que ver con las pruebas y no, pero como docente me lo podés explicar. ¿Cómo contrasta los resultados de las pruebas PISA en los últimos años? Y, por ejemplo, tenemos chicos de la misma edad que sacan premios y no son siempre los mismos chicos, y son de colegios públicos. En robótica, campeones del mundo en robótica, distintos. El otro día veía unos chicos que habían hecho un proyecto maravilloso que tenía que ver con la NASA. ¿Cómo tenemos ese contraste de que tenemos chicos, repito, de la actividad pública y que de repente, ¿qué es lo que está fallando? O son unos cracks los profesores que los incentivan y que les enseñan esa materia, y de alguna manera hay que copiar ese modelo para que los chicos se incentiven y comiencen a estudiar historia, matemática, geografía, ortografía, lo que fuere. ¿Cuál es el tema? Porque es algo que no logro entender. Muy buena pregunta y me permite decir, sí son unos cracks esos profesores que trabajan con los alumnos. Sí lo son. Pero no tenemos que pensar, por eso decía que todo es horrible. Claro. En realidad hay experiencias maravillosas en distintos lugares del país que sí están haciendo cambios y transformaciones en su aula. Quizás están un poco aislados, quizás no tienen el apoyo suficiente, quizás nos falta socializar más, pero está habiendo núcleos y cooperativas docentes, comunidades docentes, que están en el ámbito privado y están en el ámbito público, como bien tú lo dices, porque que están haciendo cosas realmente maravillosas y que eso es lo que nos permite, digamos, estar todavía en el lugar donde estamos a pesar de todas las dificultades. Exacto. Lo que pasa que el sistema nuestro es muy centralista y genera oscuridad a la hora de dar libertad a los centros educativos. Y esto también lo relaciono con las pruebas PISA. Nosotros somos campeones del mundo en algo horrible, que es la baja autonomía de los centros educativos en el Uruguay.
PISA compara esa variable y el Uruguay está en los primeros lugares de los que participaron de la medición, que son 81 países. Sí. Estamos hablando de ¿A qué le países llamamos baja autonomía? que los centros educativos, las comunidades educativas no tienen posibilidades de resolver ni cosas sobre el currículum, ni sobre los docentes. Yo no estoy reivindicando aquí... La autonomía del propio centro educativo. Exactamente, la autonomía del Tú no propio planteas centro... salirte del programa. No, no estoy diciendo... Pero sí, no es la una República anarquista. Independiente del Liceo número 1. Con esa comunidad concreta, con ese expertise concreto, con ese... Hay que... Pero que en la chiquita tenga cierta libertad de acción, que no tenga un corset que... Exactamente. ¿Y eso qué es, cómo se llama? Confianza en las comunidades. ¿Se van a equivocar? Sí, se van a equivocar. Pero hoy nos estamos equivocando mucho más. Entonces, esa posibilidad es la creatividad de los docentes, que en el Uruguay también tenemos que cambiar algo de fondo, porque ayuda a crear comunidades. Totalmente. Que es que seguimos en secundaria eligiendo todos los años las horas para el año siguiente. Es decir, debe ser el único lugar de trabajo en el mundo y el único centros educativos del mundo que cada año se renueva todo el personal y se vuelve a elegir todas las horas para el año siguiente. ¿Y eso por qué? ¿Qué está mal? Porque la reforma se cambiaba eso y que hay algunas experiencias en los liceos del interior. En 6 departamentos se está haciendo como experiencia. Ha tenido la grave oposición, sí, de los sindicatos. Bueno, es lo que iba a hablar. En esto hay que decirlo. Yo fui sindicalista, fui fundador de la Coordinadora del Sindicato de la Enseñanza, cofundador. Valoro la vida sindical, pero en esto, lo digo con toda claridad, es una postura que ha impedido el fortalecimiento de las comunidades educativas. Claro. Y creo que es una de las medidas que para los próximos años deberíamos hacer un gran acuerdo nacional. Y va en la impronta que tenga cada profesor. Yo fui, lamentablemente, tuve que ir al liceo, por ejemplo, en dictadura militar. Pero yo tenía profesores que te daba gusto ir a la clase. Graciela Pagani, la tuve como profesora de matemática en el Liceo 17, ahí en Fernández Crespo y el Palacio Legislativo. Una crack para enseñar de matemáticas. Porque no era que se presentaba y te enseñaba. No, te explicaba de una manera que a vos te gustaba ir a la clase de matemáticas. El gaucho Moreira te enseñaba unas clases de historia. Te enseñaba unas clases de historia en plena dictadura, donde había cosas que vos te tenías que medir. Pero el gaucho Moreira te daba un gustazo ir a las clases de historia con él, porque te enseñaba a que a vos te gustara estudiar. Sí. ¿Entendés? Yo qué sé, ¿viste? Es que y es importante la impronta que le ponga el profe. Sigue siendo clave la calidad docente para mejorar el sistema educativo. Absolutamente. ¿Y qué papel juegan los sindicatos? Porque lo decíamos recién al pasar, voy a caer en un lugar común, pero no tengo más remedio. Todos recordamos las palabras del entonces presidente Mujica cuando asume educación, 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 y los profesores deberían escribir en una plana, debo ocuparme de la educación. Sin embargo, culminado su mandato, dijo, no logré cambiar la educación, los sindicatos no me dejaron. Y si uno le pregunta, no sé, a Pablo Silveira hoy, a Robert Silva cuando salió, van a decir que hubieran querido avanzar con otra velocidad de no haber tenido la oposición de los sindicatos. Pero supongo que los sindicatos pretenden lo mejor para su oficio, para su profesión. O sea, no pienso que lo hacen de malos porque quieren entorpecer. Entonces, ¿cómo salimos de este dilema? Yo creo que, por eso insisto, creo que hay que hacer un gran acuerdo político y social, que no sea a un corto periodo, sino a un largo plazo, tratando de promover lo que en matemáticas se llama el mínimo común múltiplo y no el máximo común divisor. Tenemos que hacer algunos acuerdos mínimos que perduren en el tiempo, porque eso multiplica. Si vamos a buscar los acuerdos sobre todo, nos vamos a dividir. Y está bien que haya distintas opiniones sobre lo que hay que hacer, pero algunas cosas, como hizo Finlandia, tienen que ser perdurables en el tiempo. Claro. Y esta es una de las cuestiones. Darle a los docentes más confianza, generar un nuevo modo de ejercicio profesional, claro. Que el docente esté en el centro, tenga horas en el centro para dar clase, para reunirse con sus colegas y para atender de manera individualizada, porque hoy... Esa es la reforma, yo le estoy escuchando que es la reforma de este gobierno. El tema es que si no se generan instrumentos para eso, no se hace.
Claro. Ese es el problema. Por eso la implementación es muy importante, pero el rumbo en esa dirección es correcto. Perfecto. El problema es que en una época los docentes dábamos clase para el grupo medio. Más o menos preparábamos un grupo promedio y con eso planificábamos la clase. Hoy sabemos, ha cambiado mucho la sociedad y la educación, es que nadie aprende de la misma manera, ni en los mismos tiempos, ni tiene las mismas potencialidades. Entonces, el gran desafío de la profesión es construir estrategias de enseñanza que respeten las trayectorias individuales de los alumnos, sus condiciones, sus tiempos para aprender, sus gustos. Y no digo de poner una institutriz al lado de cada alumno, no, porque la personalización de los procesos de enseñanza y aprendizaje implican que respeto tu trayectoria individual, pero trabajo en un proceso colectivo, porque se aprende entre pares. Eso es la nueva técnica de la profesión docente, que lleva tiempo, hay que formar, y que es el camino para salir adelante. Yo le diría a todos los partidos políticos, y les pido disculpas porque lo digo humildemente, pongámonos de acuerdo en una frase, que creo que todos estaríamos de acuerdo. Todos los niños y adolescentes pueden aprender. En eso estamos todos de acuerdo. Pero si eso lo llevamos y lo llevamos a la práctica, a la cotidianeidad, cada día, en cada clase, es una verdadera revolución educativa. No está sucediendo. Iván. Sí, no, y pensaba lo que decías, Pablo, que eso no lo podés hacer entre 40 y 50. Lo tenés que hacer entre pocos individuos. Digo, con una acotación numérica de personas para atender esto que decís. En los grupos. En los grupos. Quería ir por este lado simplemente. Cuando hablaste del egreso, de los egresos y que mejoramos 51, 43 y todo, lo digo mirando afuera, no soy un especialista en educación, aunque trabajo en la docencia teatral hace muchas décadas. Pero no hay algo, que no digo de que viene de ahora, 2, 3 años, esto viene como... A veces la carencia es tan grande de fundamentos, de cuestiones, aspectos como esenciales, básicos, que hay cierta cosa de para también que los números y los promedios me den aquella cosa que era nuestra hace 30, 40, 50 años, la repetición. No estoy poniendo la repetición como un paradigma, pero o sea, si vos no... De hecho, es una herramienta que se está discutiendo ahora. Exactamente, pero que venimos, me parece, en una cuestión del pasaje. El pasaje como egreso del nivel 3 al nivel 4, pero en el 3 ni siquiera estás tomando los elementos. Pero bueno, es como paso el problema, que siga de largo, no sé, se ocupará Dios o quién. No hay algo de toda esta visión en la que no hay repetición, todos pasan. Entonces también hay coeficientes y números que me dan como mejor, pero no es la realidad real del conocimiento, ¿no? Sí, efectivamente, estos niveles de mejora en el egreso están muy influenciados por decisiones administrativas de cambio en el régimen de evaluación y pasaje de grado que se tomaron en el marco de la pandemia y que continuaron, y por eso están impactando en mejores niveles de egreso. Y yo lo digo también con claridad, creo que fueron medidas correctamente tomadas en el marco de pandemia, porque lo primero que tiene que hacer el sistema educativo es lograr retener. Claro. Si no están, jamás van a poder aprender. Claro. Si solo administrativamente bajamos la exigencia, los efectos del pasaje de grado, estamos haciendo una trampa pedagógica. Tremendo. Hay que, además de resolver el tema del pasaje de grado, que puede ser una medida loable, flexibilizar para evitar repeticiones, tiene que venir acompañado de otras cosas, de tutorías, de acompañamiento individualizado, como hacen en Finlandia. No queda nadie atrás. Y otros países del mundo. Claro. Nosotros somos el 8º país en cantidad de repetidores de los 81 países que PISA evaluó. 8º. Estábamos en el 4º lugar en la medición anterior. Ahora estamos en el 8º. La repetición, hay investigaciones del propio INED que muestran que la repetición, lejos de ser un instrumento para generar mejores aprendizajes, en estudios de panel que se han hecho, que es seguir una generación a lo largo del tiempo, los alumnos que repiten, solo el 6%
de los alumnos que han repetido terminan el bachillerato. Es decir, que es un indicador del abandono, es un preanuncio del abandono. Hay que, como estrategia general, la repetición, como estrategia pedagógica, ha sido un fracaso. Claro. Ahora, la sacamos y ¿qué ponemos? Claro. ¿Nada? No, eso sería una trampa. Hay que establecer fortísimas estrategias de tutorías, de acompañamiento, de personalización, y eso implica más docentes y mejorar la ratio docente-alumno que tú mencionabas. Claro. Que tenemos además una oportunidad histórica en el Uruguay, por malas razones, pero que, digamos, hay una perspectiva de caída de la natalidad que hace que vamos a tener de aquí al 2030 casi un 72.000 matrículas menos en el sistema educativo. Entonces, sin sumar un peso más, ya la ratio docente-alumno podría mejorar. Eso implica una fuerte desafío de gestión y de reorganización y de seguir poniendo recursos, porque todavía en términos presupuestales, en términos comparativos con el resto del mundo, si queremos tener mejores resultados, no hay misterio. Hay que también invirtiendo bien y cuidando el gasto, pero sí invirtiendo más. Bien. ¿Antonio? Primero, me alegra que alguien de la enseñanza diga y transmita que lo que se está... Las normas, las disposiciones que se tienen que hacer son las correctas y que el problema está en la implementación. ¿Por qué? Porque se podría estar mal en todo. Y la implementación, algunos creerán que es porque no hubo capacidad del gobierno en poder negociar, y otros dirán que con los sindicatos es imposible negociar, y que cada cual diga lo que quiera. Pero por lo menos la línea está. Segundo, creo que no hay la visualización en el país de la importancia de la educación. Y al no existir eso, a veces se relativiza lo que es la educación. Yo estoy queriendo generar un indicador económico, y capaz que lo invito, para generar un indicador económico internacional, porque inclusive hay técnicos que dicen que más importante para poder evaluar a un país que el Producto Bruto Interno es el Producto Bruto Educacional, y es muy lógico. En la educación está el desarrollo del país, mucho más que el Producto Bruto. Bueno, eso es un tema que lo estoy queriendo implementar. No existe en el mundo, el Producto Bruto Educacional, Producto PBE. No existe. Sería bueno trabajarlo. Y mi pregunta es... Sumar el C, Antonio, y estoy feliz. Educacional y cultural. Y estoy feliz y laburo contigo. Es una chance, seguí. El Uruguay... Esto de que el Uruguay es un desastre en educación, cuando digo los últimos años, estoy hablando de... Porque antes éramos orgullosos de la educación que teníamos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué cayó? ¿En qué lugar estuvo el problema de que pasamos de creernos los mejores del mundo en educación a ahora estar dentro de los peores del mundo? Sí, yo creo que no estamos entre los peores del mundo. Las pruebas PISA lo demuestran. Estamos en los primeros lugares de América Latina en promedio. Tenemos problemas. Hay otros países que tienen más problemas que nosotros. Bien. Pero además, nosotros no podemos perder de vista, vinculando, que me parece muy interesante lo que tú estás elaborando. Lo hablé con Enrique Iglesias. Me parece excelente y me parece que sería un gran hallazgo. Lo sé, creo que estamos entre los países también que tiene el índice Gini en América Latina de menor desigualdad. Y sin embargo, en educación, nuestras brechas de inequidad son las más amplias de América Latina. Entonces hay algo que nos cierra. Como una sociedad que tiene el índice Gini de mejor indicador, tiene a nivel educativo indicadores que no condicen con esa realidad social, ni tampoco con la inversión presupuestal que creció de manera exponencial entre el 2003 y el 2022. Hay un crecimiento exponencial presupuestal que seguramente explica esta amortiguación que se hizo de que haber aumentado la cobertura y no haber bajado tanto los niveles, aunque no logramos mejorarlos. Entonces, claro, en términos históricos, uno podría decir, lo que pasa es que la educación
uno no puede pensar en el IABA de la década del 50 ni siquiera de la década del 60, donde había maestros, pero la población de secundaria que llegaba a secundaria era un porcentaje ínfimo. Hoy estamos en el 91% de cobertura. Entonces, hay una buena noticia, que es que aumentamos la cobertura, y términos históricos. Pero ahora, y ese es el gran desafío de la calidad educativa, cómo, habiendo masificado la educación, recuperamos niveles de calidad que sí tuvimos, ¿no? Y que están en algunos lugares, porque en los puntajes más altos de PISA, nosotros tenemos entre el 10 y el 5% de nuestros adolescentes de 15 años. O sea, hay entre un 5 y un 10, según las categorías, de adolescentes de 15 años que rinden como lo de los países de OCDE. ¿Ah? Pero tenemos un 25% que rinden como los países más pobres de África. Claro. Entonces, por eso vemos esa dualidad dentro del sistema educativo. Pablo, hace 4 años vos renunciabas al INED, al Instituto Nacional de Evaluación Educativa, por entender que se había debilitado la autonomía y la independencia técnica de este organismo. Digamos, para hablar en criollo, que la política se había metido y de algún modo coartaba esa independencia, esa autonomía y esa independencia técnica. 4 años después, ¿esto cambió? ¿Ves un INED mucho más independiente y con criterios técnicos alejados de las direcciones políticas? Yo en aquel momento renuncié porque el cronograma de presentación del informe sobre el estado de la educación, que había sido aprobado el año anterior, se modificó en el marco de la campaña electoral, como diciendo vamos a retrasar el informe y a mí me parecía que eso no respetaba criterios técnicos. El INED es una institución absolutamente confiable, y lo dije también en aquel momento, porque los equipos técnicos del INED tienen una gran fortaleza y una gran acumulación. Lo decía hoy al principio, los equipos técnicos del INED y los equipos técnicos de PISA Uruguay es un lujo que tenemos que cuidar y conservar, porque han tenido sostenibilidad en el tiempo, han trabajado con mucho profesionalismo y seriedad, y realmente están dando información que son evidencias y que nos permiten a todos los uruguayos decir, esto es así, no lo pongo en duda. Después podemos discutir cómo arreglamos este problema, pero nadie discute las evidencias. Yo digo que hoy el informe del INED sigue siendo de tan buena calidad técnica como aquel, porque no estaba en cuestión la calidad técnica del informe, estaba en cuestión el tiempo político que la directiva y no el equipo técnico había querido cambiar de fecha. La estrategia. Y que, viste que hubo una polémica a propósito de la asunción de Virginia Cáceres, que independientemente de ser mujer, desde el Frente Amplio se le cuestionaba que no tenía los pergaminos en educación para asumir el CODICEN. ¿A ti te preocupa? ¿Lo ves con malos ojos? A mí lo que más me preocupa de la educación es, pongámonos de acuerdo en generar una propuesta de justicia educativa para lograr la justicia educativa. Nuestro país necesita que estas brechas de inequidad y de injusticia que hieren la sensibilidad republicana se empiecen a saldar. Y eso solo se va a saldar si nos ponemos de acuerdo. Vamos a poner el acento en lo que estamos de acuerdo y no en lo que nos divide, porque en lo que nos divide hay muchas cosas, pero pongámonos de acuerdo en algunos puntos que son esenciales. No me voy a meter en esa polémica, me voy a meter en la única polémica que en este momento quiero poner el acento, y es: todos tenemos la responsabilidad y la obligación de buscar lograr la justicia educativa, que no es el igualitarismo educativo, porque tratar igual a los que son diferentes no es justo. Hay que darle más a los que menos tienen en esto de la educación, para generar un producto bruto educativo y solucionar que nos posicione en el siglo XXI. Las inequidades de las que hablabas al comienzo, ¿no? Exacto, porque mientras tanto el mundo sigue cambiando y nosotros estamos peleándonos por
cuestiones que realmente no construyen futuro. Bien. Entonces, Claro. ese es el desafío. Pablo Cayota, director del Colegio Santa Elena, coordinador del Instituto Universitario CLAE. Gracias por esta entrevista en Buscadores. Gracias a ustedes, un gusto.